Bueno, mis hermanos, buenos días para todos. Vamos a continuar estudiando nuestro tema de los domingos a esta hora. Y seguimos hablando sobre el hogar. Hoy vamos a hablar sobre manejando las diferencias con nuestro cónyuge. Una de las cosas por las cuales hay muchos conflictos entre los cónyuges en el hogar es el desconocimiento de las diferencias que existe entre el hombre y la mujer. Somos distintos. Somos uno, pero no somos el mismo. De hecho, uno es hombre, otro es mujer. Los roles no son los mismos, las funciones no son las mismas, y aunque somos uno, existen muchas diferencias. Y muchas de las cosas que voy a compartir en este tema o en esta mañana son las conclusiones bíblicas de lo que ya hemos estudiado durante 1 o 2 años. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer con diferencias que se deben aprender a manejar en la relación de pareja. Cada una de estas diferencias debe mirarse no como un defecto, sino como una característica que nos complementa al uno y al otro. A veces llamamos al otro flojo, pero la flojera del otro es una de las diferencias que tenemos. O llamamos al otro ordinario. Usted sí es ordinario, dice la mujer, es varón, ¿cierto? Es una de las diferencias. Que no son deficiencias, son diferencias. Y que tenemos que aprender a manejar. Por esta razón se hace necesario que todo esposo y toda esposa tenga una cosmovisión bíblica de cómo Dios diseñó al hombre y a la mujer. 2 sexos completamente distintos, unidos en uno, con un propósito específico. Dale la gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a ir a las Escrituras. Soberano Dios y Padre eterno, en esta mañana, en el nombre de Jesús, una vez más nos acercamos a ti con la disposición de aprender, con la disposición de ser corregidos, de ser entrenados y de ser preparados, Dios, para el día que nos encontremos contigo. Permítanos primeramente conocerte a ti antes que a nosotros mismos, porque solo conociéndote a ti realmente entenderemos quiénes somos. Permítenos servirte a ti para que podamos servirnos unos a otros. Permítenos amarte a ti para que podamos amarnos realmente como tú nos has amado. Una vez más damos gracias por los hogares, damos gracias por esa institución que tú hiciste, Dios, el hogar, la pareja. Y gracias, Dios, porque tú de una sola pareja hiciste una gran familia, un solo linaje, porque buscas y estás formando un pueblo para ti. Nos ponemos delante de ti con gratitud y descansamos en tus brazos y pedimos misericordia para estudiar y la gracia de poder ir mirando nuestra vida a la luz de las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Empecemos mirando 1 de Pedro 3:7, por favor. Vamos allí. 1 de Pedro 3:7 muestra una de las diferencias físicas. Vamos a ver varias diferencias físicas, emocionales, en todas las áreas de nuestra manera de ser. Pero 1 de Pedro capítulo 3 empieza a mirar una de estas diferencias físicas. Y 1 de Pedro 3, versículo 7, la Biblia es clara: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y es maravilloso esto, ¿no? Saber que la mujer es más frágil que el varón. En la parte física, no estamos hablando en la parte física. Y Colosenses 3:19 dice que el hombre es un poquito más áspero, ¿cierto? Vamos al libro de Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, porque es necesario entender estos principios para que no terminemos hablando mal los unos de los otros, ni menospreciando las cualidades o las características de los demás, sino aprendiendo a soportarnos unos a otros en nuestras diferencias. Colosenses 3:19, recuerde las palabras que el Señor le dice a los maridos: maridos, amen a vuestras mujeres, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos. Una cualidad en la parte física de la mujer es que es frágil, no débil. Escuche, La Biblia nunca dice que la mujer es débil, sino que es frágil.
Y tampoco dice que el varón es ordinario, pero sí dice que es áspero. ¿Cierto? Si ustedes van y compran lija, van a encontrar dentro de la lija unas lijas muy suaves, ¿cierto? Y otras más ásperas. Usted puede decir, esta lija es ordinaria. No, no es ordinaria. Solo fue hecha más áspera, porque tiene un propósito. Tiene un propósito. Cuando estuvimos lijando este templo, compramos una lija suave y llegó el hermano Guillermo, dijo, no hermano, este estuco no se puede lijar con esta lija. Cómprese algo más grueso. Y si no, pasamos toda la vida lijando este templo. Y tocó ir a comprar una lija áspera. La mayoría de este piso fue limpiado esos tiempos porque se le pegó pintura, tocó ser lijada con pintura un poquito áspera para que saliera todo. Y es interesante mirar la diferencia. ¿Es una lija más ordinaria que la otra? No, una fue hecha más áspera que la otra porque todo tiene un propósito específico. Ahora, a nivel físico, ustedes como mujeres van a encontrar que la mujer experimenta muchos cambios hormonales en el proceso de desarrollo. El hombre experimenta cambios hormonales, pero no como la mujer. En los procesos de desarrollo a veces sufre más la mujer en los procesos de desarrollo que el mismo varón. Por diseño. Dios los diseñó distintos. Dios diseñó al hombre y a la mujer distintos. Por eso en la pareja el hombre debe conocer a la mujer y la mujer debe conocer al varón. Porque por diseño somos distintos. Dios los creó varón y hembra. Y eso tiene especificaciones distintas. La mujer posee menos fuerza física que el varón. No solamente la mujer es más frágil, sino que posee menos fuerza física que el varón, por el diseño y el propósito de Dios. La mujer fue diseñada para ser tierna, el hombre fue diseñado para ser fuerte. La mujer fue diseñada para ser suave, el hombre fue diseñado para ser seguro. No ordinario, como algunos dicen, no, seguro. Y para tener seguridad necesita firmeza. Por eso es necesario entender esos principios. Por eso la mujer se jacta de ser suave, pero el varón se jacta de ser fuerte. De hecho, la mujer dice que donde hay varones no sufren las mujeres, ¿cierto? Pero la mayoría de hoy en día las mujeres siguen sufriendo a pesar de que hay mujeres, porque las mujeres ya pretenden ser varones y los varones ya se comportan como mujeres. Y aunque todos podemos hacer los mismos trabajos, no todos los trabajos fueron diseñados para los mismos. Dios tiene una variedad en todas las cosas. Por eso tenemos que entender estos textos donde la Biblia realmente muestra que somos distintos. Por naturaleza somos distintos. De hecho, Dios nos hizo en manera distinta. Vamos al libro de Génesis un momentico, por favor. Porque el solo lugar de nuestra creación automáticamente muestra diferencia de naturaleza. ¿Cierto? En Génesis capítulo 2, vamos a mirar dónde fue hecho el hombre. Es interesante que el hombre no fue hecho en el huerto, el hombre fue hecho a campo abierto. En el capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. En el diseño, el hombre fue hecho de barro. Y no lo coció. ¿Cierto? La Biblia dice que lo coció. Porque si lo hubiese hecho cocido hubiese sido más fuerte todavía, me imagino. Hay una gran diferencia entre el bloque hecho de barro sin cocción y del bloque hecho de barro de cocción, ¿cierto? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Luego Dios plantó un huerto. Miren, el hombre no fue hecho en el huerto. El hombre fue hecho fuera del huerto. El huerto fue hecho como la casa del hombre y de hecho como realmente el lugar de creación de la mujer. Aunque la mujer no fue hecha de polvo como nosotros, viene del polvo por ser parte de nosotros, pero no fue hecha de la manera que fuimos hechos nosotros. Fuimos hechos distintos completamente físicamente. Y Jehová plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Por eso que el varón por naturaleza le gusta estar en una casa llena de flores, pajaritos y mascotas no es muy común. A él le toca estar allí, porque Dios lo pone allí. Dios no lo hizo allí, Dios lo puso allí. Pero no sucedió lo mismo con la mujer.
En el versículo 21 dice, ya estando en el huerto, ya Adán estando trabajando, ya estaba poniéndole nombre a los animales, y de hecho le puso nombre a los animales y no halló ayuda idónea para él, nada que se le pareciera a él, ni que fuera idóneo para él. Entonces el versículo 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Completamente distinta a la creación del hombre y la mujer, por eso somos completamente distintos en nuestra parte física y en nuestra manera de ser somos distintos. Adán fue hecho fuera del huerto, Eva fue hecha dentro del huerto. Adán fue hecho a campo abierto. De hecho, la palabra Adán significa rojizo, porque fue tomado de esa tierra de ladrillo, básicamente, tierra propia para hacer un instrumento para edificación. Recuerde que no toda la tierra sirve para hacer adobe, no toda. Y el buen adobe necesita una tierra realmente buena. Las tierras en Colombia, las tierras de Cúcuta, esos terrenos son muy buenos para hacer ladrillo. De hecho, uno de los mejores ladrillos y tejas vienen de esos sectores, por la tierra rojiza. Y es interesante ese principio, pero Eva no fue hecha ni de polvo, sino que fue hecha de un hueso. Y un hueso frágil, pero protector. Fue hecho de una costilla. Las costillas son fáciles de romper, ¿cierto? Un golpe mal dado y suave rompe una costilla. Y las costillas están en una parte vital del cuerpo donde cumplen una función de protección de los miembros principales del hombre. La caja torácica la conforman las costillas, ¿cierto? Y todas las costillas tienen ese propósito, proteger los órganos vitales del varón. De ahí fue hecha la mujer, de esa parte. Para que siguiera cumpliendo uno de los propósitos básicos de ser ayuda del varón y protección del varón. Por eso es completamente distinta. La mujer se deteriora físicamente más rápido que el varón. La mujer se deteriora mucho más rápido que el varón. Si el varón no tiene vicios, si no tiene malas costumbres, no se deteriora, no se envejece tan fácil, no se declina tan fácil. Por creación. Por lo general, la mujer, es interesante hablando de la parte física de la mujer. La mujer se cuida mucho de lo que come. El hombre, si la mujer lo cuida, se cuida. De lo contrario, no se cuida. Por eso la mujer fue diseñada distinta, fue diseñada para cuidar, para cuidarse y cuidar. Por eso Dios les ha dado ese afecto maternal. No es lo mismo una mujer arrullando un niño que un hombre arrullando un niño, ¿cierto? ¿Qué diferencia tan brava nada más en la manera en que una mujer coge un bebé y un varón? Se ve la diferencia, la ternura y la tosquedad de nosotros también. En la parte física somos distintos, por eso dos textos muestran, la mujer es frágil, el hombre es áspero. Somos distintos en la parte física. Por lo general, la mujer es más fuerte para soportar las enfermedades, ¿cierto? Pero el hombre es más débil. Bueno, usamos la palabra flojo para soportar las enfermedades. Una mujer ante las enfermedades no se frunce fácilmente. Un hombre ante cualquier enfermedad cae. ¡Ay! Es interesante, ¿no? El hombre en su machismo pecaminoso soporta una pelea y cualquier totacera, pero no soporta una gripa, lo derriba. Y es interesante este principio, hermanos, porque somos completamente distintos en creación y esas diferencias tenemos que soportarlas. Nosotros a veces vemos a la mujer enferma y amor, esté quieta, no, ella sigue molestando, trabajando, pues, no molestando, trabajando. Pero la mujer, y a veces no le molesta, pero estás enferma, ¿por qué no estás quieta? Y a veces que la mujer quisiera decirle a uno, bueno, me estoy quieta cuando usted se levante a trabajar. Pero vemos la diferencia. Un hombre se enferma y a la mujer le molesta que termine en cama, en una silla, diciendo, ay amor, ayúdame, tráigame algo, que estoy que me muero. Y eso se convierte en pelea, ¿no? A veces se convierte, porque no vemos las diferencias con que fuimos hechos. Ahora, el pecado agravó esto. Ojo, porque no estamos tolerando malos comportamientos de nosotros, ni estamos predicando que nos toleremos malos comportamientos, porque el pecado desbordó esto.
Pero la diferencia existe, solamente que el pecado hace que las cosas se intensifiquen más y que nosotros nos aprovechemos de esto para nuestro propio beneficio. Porque dice la Biblia que el pecado se aprovecha de la ley para producir la muerte. Si vamos a Colosenses 3:19, donde dice: maridos, no seáis ásperos con vuestras mujeres, tenemos que tomar ese consejo nosotros como varones y saber que debemos darle un trato más tierno a nuestras esposas, un trato más tierno. O sea, considerarlas frágiles, no débiles. Porque si hablamos de que la mujer es débil, no lo es. Frágil sí. Los huesos de la costilla son huesos frágiles, nunca se consideran como huesos débiles, sino frágiles, porque son fáciles de quebrar. Pero ellos resisten. Solamente que un golpe mal dado los daña. Por eso dice: maridos, no seáis ásperos con ellas. Y asimismo, mirando Efesios capítulo 5, versículo 24, vamos allí un momentico, lo hemos leído muchas veces, pero vamos a repetirlo otra vez. Debemos protegerlas para preservarlas. Como hemos visto que físicamente la mujer se deteriora más fácilmente, el varón tiene que cuidarla, tiene que protegerla para conservarla. Efesios capítulo 5, los versículos 24 en adelante, pero voy a mirar específicamente el versículo 29, de la conclusión de esa parte. Efesios 5, 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, escuchen, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es un trabajo general, porque tenemos que comprender esta parte y entender eso. Pero la mujer también debe entender que el ser áspero es una característica del varón y que debe ser ayudado para que controle su aspereza. Cuando viene el juicio sobre, o más bien, cuando Dios hizo al hombre, vamos allí a Génesis. Cuando Dios hizo al hombre, otra vez, Génesis 2, otra vez. En el versículo 18 se ve el propósito básico de la creación de la mujer. Dice Dios, y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y parte de la idoneidad que Dios le dio a usted es el ser femenina, porque el ser femenina hace que el hombre sea suave. Si hay algo que exaspera y hace a un hombre áspero, es que la mujer deje de ser femenina, que se comporte varonilmente, que se le pare a uno como otro hombre, que le responda a uno con aspereza. Por eso Dios dice muy clarito: no es bueno que el hombre le haré ayuda idónea. Por eso Dios las hizo de la manera que la hizo, contrarrestando en cierta manera lo que nosotros somos. Dos naturalezas completamente distintas. Por eso es necesario, hermanos, que entender estos principios y hacer que las cosas sean como deben ser. Hay otro problemita de diferencias, no solamente en la parte física, sino en la parte comunicativa. Somos completamente distintos. Yo creo que los que estamos casados hemos experimentado la manera de comunicarnos completamente distinta. Vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos allí, por favor, a Santiago 1. Vamos a leer el versículo 19. La Biblia dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. No alce la mano ninguno, pero si hiciera la pregunta aquí entre nosotros los hombres, ¿quiénes de los que estamos aquí tenemos estas tres cualidades? Positivamente hablando, o sea, somos prontos para oír, nos gusta oír a la mujer. 2, somos tardos para hablar.
O sea, nos podemos quedarnos callados un buen rato y escuchar a la mujer que hable y hable y hable y hable y hable y hable. ¿Y cuántos de nosotros somos tardos para airarnos? Casi que tan pronto la mujer empieza a hablar, ya estamos hablando y airados. Pero es interesante estos principios, porque si hay una orden negativa es porque hay un problema en nosotros. Pero también tenemos que entender las razones de ser para que nos ayudemos los unos a los otros. Por eso Proverbios dice, el que responde palabra suave, al que habla áspero es contado como sabio. Porque la Biblia dice la blanda respuesta aplaca la ira. Ahora, todos debemos responder suave, pero por lo general la blanda respuesta, ¿a quién de los dos le pertenece? En el diseño de creación, a la mujer. No porque el hombre no deba responder, no, el hombre tiene que aprender a responder suavemente y especialmente no ser áspero. Pero en el diseño de Dios, Dios le dio a la mujer ese privilegio de ser ayuda, de calmar al hombre fácilmente en su manera de hablar. Por eso, aun cuando le estudiamos Proverbios, la Biblia dice muy clarito que la mujer ramera convierte al hombre en un bocado de pan. ¿Y cómo lo hace? Por su manera de hablar. Habla melosa, habla tiernamente, sus palabras destilan miel. Y son principios que el mal lo usa para el mal y que nosotros usamos para el bien. Por eso, cuando miramos las diferencias entre la mujer y el hombre en la parte de nuestro hogar, tenemos que saber que la mujer por naturaleza es comunicativa. Es raro ver una mujer que no es comunicativa. Es raro ver una mujer que es silenciosa. Pero la mayoría de mujeres son comunicativas. Algunas son temerosas, otras son orgullosas, o algunas tienen dificultades, pero la mayoría son habladoras. Cuando se les da la oportunidad, empiezan a hablar. Uno dice, wow, esa mujer que no pensaba que no hablaba, si la conociera. Dios las diseñó así. Dios las diseñó comunicativas. Adán no tenía con quién hablar, aparentemente Dios le dijo, vamos a ponerle a alguien que hable. Alguien que hable. Imagínense cuando Eva abrió los ojos y empezó a mirar todo y empezó a preguntarle a Adán, ¿cómo llama esto? 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 Es una especulación, ¿no? La Biblia no dice nada. El varón es poco comunicativo con la esposa. Porque a nosotros los varones nos gusta hablar, pero poco con la esposa. Ese es un daño del pecado, la verdad. Es un daño. Pero le gusta hablar con otras personas. Por eso un hombre se sienta a hablar con una persona y charla de todo y pregunta de todo, pero con la esposa es muy puntual, muy poquito. Y las mujeres deben entender esto para poder ayudarnos unos a otros en lugar de andar contendiendo los unos con los otros. Y tenemos que aprender a callar como aprender a oír. El problema número uno del varón es que no sabe oír. Y el problema número uno de la mujer en la comunicación es que no sabe a veces callar. El varón tiene problemas para oír a la mujer y la mujer tiene problemas para dejar de hablar. La mujer es detallista para hablar. El hombre no lo es. El hombre es generalizado para hablar. Si usted le pregunta a un varón cómo le fue, ¿qué va a decir? Bien. Excelente. Pero si usted le pregunta a una mujer cómo le fue, siéntese y escuche. Siéntese y escuche. Pues somos distintos en la comunicación, somos distintos. Por lo general, yo no sé si ustedes lo han visto, pero yo no he visto a un hombre hablando con un loro, hablando con una matica, hablando con una mascota. Pero ustedes han visto mujeres hablando con las maticas, con los loros, con cualquier mascotica. Hablan, charlan. Y pareciera que se entendieran. El varón no fue diseñado así. Para nosotros a veces eso se ve como absurdo, ¿cierto? Se ve como absurdo por el diseño, pero ¿nos hizo Dios así? Sí, nos hizo así. Nos hizo así. Por el propósito que tenía con cada uno de nosotros y la función que cada uno ocuparía dentro del rol del hogar. Dentro del rol del hogar.
Por eso es necesario entender estos principios y hacer las cosas bien. Yo he visto estos días en muchos niños, muchas niñas especialmente, que los ponen a criar un pollito. Para la mayoría en estos tiempos, los niños que les ponen a criar un pollito nunca se lo van a comer, ¿o no es así? Las mujeres empiezan a criar un animalito, un marranito. ¿Para qué una mujer cría un marranito? Como mascotica, un pollito como mascotica. ¿Para qué el hombre cría un marrano y un pollo? Un sancocho. O sea, uno tiene un objetivo, ese pollo es un sancocho. Ella no. O sea, uno ve todo lo que ve, lo ve como lo que Dios hizo. Todo lo que veas es alimento, dice el Señor al varón, ¿o no así? Pero todo lo que empezó a ver la mujer, ¿qué era? Su hábitat, su casa. Distinto. Para la mujer es un jardín, ¿qué es? Un jardín, ¿cierto? Para nosotros, ¿qué es? Monte. Nosotros fuimos criados ahí, nosotros fuimos hechos ahí en el monte, para nosotros es el monte. Es el potrero, qué lindo esa manga. Uy, unos repollos ahí crecen bien. La mujer no ve eso. Somos distintos por creación, distintos. Por eso la mujer puede terminar peleando, porque el varón arranca el pasto, tumba las flores para hacer un cultivo. Puede terminar peleando con su varón. ¿Cómo el varón puede terminar peleando con la mujer? Porque la mujer cogió ese terreno para sembrar maticas. Somos distintos. El diseño en que Dios nos hizo es distinto. Por eso tenemos que aprender en la manera de comunicarnos. La mujer por lo general es comunicativa, nosotros somos reservados. Ella es específica, nosotros somos generalizados. Y por lo general las mujeres prefieren los temas de casa, ¿cierto? Los temas de casa son básicamente los temas preferidos por una dama. Pero para nosotros los temas preferidos son los temas laborales. Lo que concierne al entorno de cada uno. Por eso tenemos que entender, cuando un hombre llega a la casa, por lo general no llega a hablar de lo que pasa en casa ni quiere hablar de eso. Pero cuando el hombre llega a la casa, ¿de qué quiere hablar la mujer? De lo que pasó en casa. Y eso entra en conflicto, ¿no es así? Entra en conflicto. Uno quiere llegar y de pronto hablar de lo que le pasó en el trabajo si la mujer quiere saber algo. Pero la mujer no quiere saber de lo que le pasó en el trabajo, sino de lo que sucedió en casa. A veces uno llega con el deseo de no hablar nada, pero ella tiene el deseo de hablar de todo y esto nos lleva a conflictos. Y uno tiene que entender todas estas diferencias, porque Dios nos hizo distintos. Los intereses a veces personales son distintos y el único que los une es Dios. El único que los une. Por eso nos toca comprender todas estas partes y hacer las cosas realmente como deben ser hechas. Cuando Cristo se fue a los cielos, hablando respecto a la iglesia, ¿a qué se fue Cristo a los cielos? A preparar la casa de la esposa. A preparar la casa de la esposa. Porque Él sabe que como mujer, la iglesia, como esposa, lo primero que va a querer ver es una buena casa cuando se encuentre con su esposo. Una buena casa. Él se va a preparar. Él conoce las diferencias. Él las conoce. Jesús enseñando, cuando resucitó, los discípulos se fueron a pescar, ¿cierto? ¿Cuánto pescaron? Nada. Pero Él sabía cuál era la necesidad de los discípulos al regresar. Cuando uno regresa de pesca y no pescó nada, ¿cómo viene? Con un filo. Hermano ha sido pescador, ¿cierto? Con hambre. ¿Qué tenía Jesús preparado para ellos? Pescado. ¿Qué han pescado? Nada, vengan. Y había un pescado dando vueltas ahí en un palito. Hermanos, son el diseño de nosotros. Si yo llego a la casa, debo saber que mi esposa querrá que yo la oiga. Pero si yo llego a la casa, mi esposa debe saber que por lo general traigo hambre y sed. ¿O no es así? Son principios, hermanos, que aprendemos a nivel general. Hemos estudiado más o menos 2 años y estamos haciendo una conclusión de las diferencias que hemos visto durante todos estos tiempos, porque tenemos que hacer conclusiones generales. Y en este tema de la comunicación, este principio de Santiago capítulo 1, versículo 19 debe ser clave en nosotros. Todos, sin excepción, debemos ser prontos para oír. Tanto el hombre oír la mujer como la mujer aprender a oír al hombre. Los dos debemos ser tardos para hablar, porque el que sabe oír espera para hablar.
Y los dos debemos ser tardos para irarnos. ¿Por qué? Mire lo que dice el siguiente versículo. El siguiente versículo de Santiago 1, verso 20. ¿Por qué debemos ser tardos para irarnos? Dice, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. De hecho, Dios no ha edificado su iglesia en la ira, sino en el amor. Si el hogar de Cristo ha sido edificado en el amor y no en la ira, ninguno de nuestros hogares debe ser edificado en el combate, en la lucha, en la pelea, en la discusión. Pero lamentablemente a veces el no entender la comunicación o la manera de comunicarnos el uno del otro, creamos conflicto y fundamos nuestro hogar, lamentablemente en principios que no deben ser. Una pregunta. En la comunicación, ¿para quién es una necesidad ser escuchado? ¿Para el hombre o para la mujer? Para la mujer. Para el hombre no es una necesidad ser escuchado. ¿Cuál es la necesidad del varón? ¿Cuál? Ser respetado, ser atendido. Es lo único que quiere, que lo atiendan. En cambio la mujer no. La mujer tiene una necesidad prioritaria de ser escuchada. Ser escuchada. Dios creó, por eso es interesante hablando de Dios como creador. Él dice a su pueblo, óigame, porque nosotros hemos hecho tanto para oír. Pero si hay alguien que ha abierto la puerta de los cielos para oír, es Él. Y la Biblia es muy clara, Dios no se ha cansado de oír. ¿Cierto que no? Son nuestros pecados los que han hecho interrupción entre Él y nosotros. Pero Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Vengan, hablen conmigo. Dios ha abierto las puertas y Cristo como esposo ha abierto las puertas para nosotros porque Él sabe que la iglesia necesita ser escuchada. Si hay algo que Satanás no quiere es que nosotros hablemos. ¿Sabe por qué? Porque persona que no habla y tiene la necesidad de hablar, ¿qué le pasa? Se amarga, hermanos. Y si hay algo que destruye la vida de una persona que quiere hablar y no puede hablar, es la amargura. La amargura. La amargura, hermanos. Los hombres deberíamos hablar con la esposa, con otros hombres, pero la mayoría en el mundo desahogan sus amarguras en el licor. Las mujeres lloran, se lamentan, pero a veces no tienen quien las escuche, pero Dios ha abierto las puertas para escuchar. Por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos esto. Nosotros a veces no queremos, como varones, detalles. Las mujeres quieren todos los detalles. Nosotros queremos cosas generales. La mujer no. Somos distintos. Por eso este principio de Santiago 1, 19 es necesario entenderlo en nuestra relación. El hombre debe tener paciencia para escuchar a la esposa y hacer el esfuerzo para dialogar mucho con ella. Pero la mujer debe ser sabia. Debe ser sabia en no cantaletear al marido con muchas palabras porque al marido no le encanta escuchar mucho. Son los dos principios. Por eso la mujer sabia puede hablar al marido en diferentes ocasiones hablando del mismo tema, pero no en un solo no. Pero el hombre tiene que aprender a escuchar a la mujer para que realmente haya un contexto correcto. Y veamos este texto de Proverbios. Porque Proverbios es maravilloso al decir esas palabras en el diálogo, donde básicamente nos ordena a todos nosotros hablar suave, ¿cierto? Se me fue el versículo, ¿cuál es? Proverbios, no lo escribí, se me fue. El que responde, la 15:1, sí. La blanda respuesta, quítala. Siempre que el otro esté molesto en la comunicación, hay dos cosas que usted y yo no debemos hacer. Dos. Una, quedarnos absolutamente callados. No es el principio bíblico. Dos, responder de la misma manera. ¿Cuál es? Responda suave. Responda suave. Por eso el texto es claro. La blanda respuesta, ¿qué hace? Quita la ira. A veces el silencio la sube más y la respuesta áspera todavía más. Cuando uno está molesto, pregunta molestamente y uno quisiera que le respondieran, ¿cierto?
Pero cuando el otro calla, hace que uno se moleste más en su naturaleza pecaminosa. Eso no es justificable. Por eso no es correcto siempre que la persona guarde silencio. Solamente la Biblia manda a guardar silencio ante el necio, que es distinto. Ante el necio hay que guardar silencio, pero no ante la ira como tal. Una cosa es guardar silencio ante el necio y otra cosa es guardar silencio ante el iracundo. Al iracundo Dios dice, la blanda respuesta es lo que esa persona necesita. La blanda respuesta quita la ira. Y Dios le ha dado a las damas el privilegio de ser suaves, blandas, para hablar. Más la palabra áspera hace subir el furor. Por eso es necesario, hermanos, mirar las diferencias en estas dos partes y tomar el consejo de Dios para hacer lo que es correcto y mirar esas diferencias. Ahora, tenemos otro problema también en las diferencias, es en cuanto al manejo y el uso del tiempo. Tenemos serios problemas también en las parejas. No solamente tenemos diferencias físicas, no solamente tenemos diferencias de comunicación, tenemos diferencia en cuanto al manejo y el uso del tiempo. Vamos a leer 1 Corintios 10, 24, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 24. Vamos un momentico allí. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 24. Dice la Biblia, ninguno, escuche, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Cuando se trata del manejo y el uso del tiempo, por lo general la mujer, su mente está orientada a pasar más tiempo con su esposo y sus hijos. Por naturaleza la mujer fue diseñada para estar al lado del esposo y de los hijos. Pero por lo general el varón en su mente está orientado a pasar más tiempo en su trabajo que con su esposa y sus hijos. Por eso este principio, ninguno busque su propio bien. Hay momentos y por lo general nos toca renunciar a nuestros gustos para hacer lo que es correcto. De hecho, el texto es muy claro, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Filipenses habla lo mismo cuando Cristo se humilló, no buscó su propio bien, sino el de nosotros. Nunca dice la Biblia, nunca hagan las cosas para gloria suya, jactancia, sino para el bien de los demás. Y cuando se trata del uso del tiempo tenemos serios problemas, como parejas. Y especialmente en estos tiempos cuando todo va a la carrera y todo debe hacerse ya y a la manera que uno quiere. Y tenemos serios problemas, por eso vienen muchos conflictos. Por lo general, en la dama, el tiempo de esparcimiento prefiere pasarlo en la casa, ¿o no es así? Pero el varón, el tiempo de esparcimiento, ¿dónde quiere pasarlo? En la calle, fuera. Y a veces es complicado sacar una esposa de la casa y a veces es complicado meter un hombre a la casa. Y eso crea conflictos. Sigue el mismo principio, ninguno busque su propio bien. Hay momentos en que el varón tiene que estar en casa, en el tiempo de reposo con su esposa y sus hijos. ¿Haciendo qué? No importa lo que o nada, pero esté con ellos. Pero hay tiempo en que la mujer debe salir con su esposo y con sus hijos. Dios quiere que hagamos lo que Él hizo. Un día Él vino a nosotros. Un día nosotros vamos a ir con Él. Otro día vamos a estar juntos. Tenemos que tomar decisiones, hermanos, para manejar bien las cosas. Por eso es interesante el versículo 23, hablando de lo que es lícito y no es lícito. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Las cosas son lícitas, sin excepción, pero no todas edifican, no todas ayudan. No todas ayudan. Y de hecho la Biblia en Deuteronomio dice que cuando uno está en casa como varón debe estar hablando y compartiendo con su familia. Y es necesario, hermano, que entendamos estos principios para que disfrutemos realmente el cambiar cosas en nosotros, entendiendo las diferencias que hay entre nosotros como varones y mujeres. Por lo general, la mujer le molesta que el esposo llegue tarde a la casa, ¿o no? Porque hay horarios normales. Y por lo general, al hombre no le molesta que su esposa llegue a la tarde a la casa siempre y cuando él sepa dónde está. A veces la mujer sabe que el hombre está al trabajo, pero le molesta que llegue tarde. Pero a veces el hombre, si sabe dónde está la mujer, no importa la hora que a veces que llegue, pero si sabe dónde está, pero donde sepa que no, dónde está,
problemas serios que hay. Por eso el Señor ha puesto vigilancia completa sobre nosotros 24 horas. Y la iglesia debe saber que Él está con nosotros 24 horas. Es maravilloso mirar cómo se maneja el tiempo, y más tarde vamos a mirar en el andar sabiamente que una de las cosas que tenemos que aprender es administrar bien el tiempo. Por ejemplo, las damas tienden a perder la noción del tiempo cuando salen de compras, cuando salen de la casa a hacer sus vueltas, pierden la noción del tiempo, se les va el tiempo. En cambio el varón no, el varón se vuelve impaciente cuando sale a hacer compras con su esposa. El tiempo como que demora demasiado. Para ella el tiempo es corto, para nosotros es demasiado largo. Son cosas distintas. ¿Saben por qué? Por el diseño por el cual Dios nos creó. El diseño por el cual Dios nos creó. Yo no sé cuántos de nosotros, pero los varones por lo general en casa, los varones que realmente amamos el trabajo, el estar en casa es un problema. Pero las mujeres aman el trabajar en casa. Aunque en estos tiempos las cosas están cambiando porque se les ha enseñado a trabajar sin amar el hogar. Por eso, hermanos, tenemos que mirar las diferencias. Y en este texto, hermanos, tenemos que tomar el consejo. Los esposos debemos orar juntos. Los esposos debemos orar juntos. Ponernos de acuerdo juntos en el manejo y el uso del tiempo sin ningún egoísmo. No buscando el bien propio. Y enseñar a los hijos a ser parte de ese principio, de estar juntos. Si hay algo que la Biblia recalca en cuanto al hombre y a la mujer, es que aprendamos a ser uno. Y que la iglesia aprenda a ser uno. Vamos a mirar algo más. Vamos allí a Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 también vemos alguna diferencia en nuestra parte emocional. En la parte emocional nosotros somos manejados por cosas distintas también. En Génesis capítulo 3 vemos cómo Eva fue manipulada emotivamente por lo que vio. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3, en el versículo 6 específicamente, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y es interesante que todas estas palabras las controla el mismo verbo, vio. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y vio la mujer que el árbol era agradable a los ojos. Y vio la mujer que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces actuó. Entonces tomó, entonces comió, y entonces dio también a su marido, el cual comió así como él. En la parte emotiva, en la parte emocional, la mujer es distinta, porque la mujer es más manejada por lo que ve. Aunque su oído tiene mucho que ver también. En el sentido del oído, la mujer es atraída realmente. Recuerde que la tentación no empieza con el árbol, empieza con el oído. Las mujeres trabajan las dos partes. El oír más que el ver. Pero el ver las atrae también. Pero cuando oyen. Por eso es fácil manipular a una mujer por el oír. Aunque el varón también se puede manipular, pero el varón es mucho más manipulable por el ojo. En 2 de Samuel, vamos a 2 de Samuel un momentico. Segundo libro de Samuel. Vamos al segundo libro de Samuel. En el capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. La caída del varón, de un varón, David. Un hombre que es conforme al corazón de Dios, ¿cierto? En los versículos 2, dice, y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y ustedes conocen el resto de la historia. La codició, la mandó a traer y adulteró con ella. Estos dos sentidos están en nosotros. Nos funcionan a todos, pero somos distintos. La mujer cayó por el oír.
más que por el ver, pero también Satanás usó la capacidad de ver para llevarla a codiciar en lo que él le decía, porque fue conquistada en el oído. Pero el hombre es más conquistado por lo que ve, por lo que ve. Por eso es importante entender este principio. Varón, nosotros tenemos que trabajar para ayudar a nuestras esposas, para cuidarlas en lo que oyen. Porque la mujer es engañada cuando oye. Y Satanás las engaña fácilmente por lo que oye. Y si las acompaña el ver, pueden caer mucho más fácil. Pero las mujeres tienen que cuidar a los varones y tienen que cuidar a los varones en el ver. En el ver. Porque nosotros caemos fácilmente por el ver. Y a veces no nos importa lo que nos dicen. Por eso en Proverbios, cuando David habla con Salomón, Salomón dice: me dijeron, no hice caso. Me dijeron, no hice caso. Porque fue llevado por su propia vista. Son cosas que son distintas en nosotros. Por eso el varón debe proteger el oído de la mujer. Y la mujer debe proteger la vista del varón. Proteger los unos a los otros para no tener conflicto. Y realmente, hermanos, los dos sentidos nos engañan, lamentablemente. Los dos. Porque dice la Biblia, Dios no trabaja tanto con el oír como en el ver, sino con lo que hay en el corazón. Pero el corazón se alimenta del oír y el ver. Lamentablemente. Nuestro corazón se alimenta de lo que oye y lo que ve. Por eso tenemos que cuidarnos y realmente trabajar en esta parte. Por eso, hermanos, en ese sentido, la mujer se alimenta emocionalmente del oído, de lo que oye, ¿cierto? Pero el hombre se alimenta emocionalmente de lo que ve. Por eso algunos dicen que las mujeres, los varones teniendo la mesa bien bonita, lo mantiene contento, pero la mujer no. Por eso es necesario, hermanos, entender muchas diferencias que tenemos en la Biblia y mirar muchos ejemplos que la Biblia nos dé, porque la Biblia dice: todas estas cosas sucedieron para que nosotros aprendamos, no hagamos lo que ellos hicieron, no codiciemos lo que ellos hicieron, para que no oigamos lo que ellos oyeron o oigamos lo que realmente debemos oír. Y son cosas prácticas, hermanos, que ustedes han vivido, están viviendo y seguimos viviendo en nuestro entorno. Y tenemos que tomar decisiones realmente. Vamos a 1 Corintios capítulo 7, un momentico. Primera carta a los Corintios capítulo 7. En este texto de 1 Corintios capítulo 7, donde hay órdenes específicas, versículos 34 y 35, la Biblia dice: asimismo hay diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Porque para cuidar a su marido tiene que vestirse bien, cuidarse, protegerse, no hablar mucho, pero aprender a oír de la manera correcta. Lo mismo el varón. El varón realmente, aunque ese texto netamente habla de la mujer, por eso el versículo 35 dice: esto digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y lo decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Por lo general la mujer busca un varón suave, no áspero, pero que sea varón, que sea firme en sus decisiones, que sea constante en sus principios, pero no esclavizante en sus costumbres, que es distinto. Porque hay muchas mujeres sujetas a la esclavitud de su marido, mas no al amor de su marido, que es distinto. Y hay hombres satisfaciendo deseos de la mujer, mas no santificando a su esposa. Y el mundo nos ha enseñado a vivir en esa situación, lamentablemente. Y muchos hombres en la Biblia vemos de la misma manera, que fracasaron realmente por no vivir según el consejo de las Escrituras. Vamos a leer un texto más. Vamos al libro de Proverbios capítulo 31. Proverbios 31. Y vamos a terminar allí. Las preguntas de los versículos 10 y la afirmación del versículo 11 de 31 deben ayudarnos a nosotros en este tema. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La verdad, la mujer virtuosa no se halla, se forma.
Porque su estima, la mujer que llega a ser virtuosa, dice, su estima, su valor, sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Y una mujer así hace que el corazón de su marido esté en ella confiado y no carecerá de ganancia. Pero para que una mujer sea así necesita un varón. Un varón que la forme también. Por lo tanto necesita un varón que no sea áspero, que sea protector, no manipulador. Un varón que sea cuidador, no maltratador. Un varón que realmente refleje a Cristo para que ella pueda reflejar realmente el privilegio de estar cuidada. En el versículo 12 vemos el final de esa parte. Dice, cuando la mujer es virtuosa, ella le da bien y no mal al marido todos los días de su vida. Por eso es necesario, hermanos, entender nuestras diferencias para poder vivir amándonos los unos a los otros. En naturaleza todos somos iguales, pero en reacción no todos reaccionamos igualmente. Por eso en naturaleza podemos decir todos somos iguales, pero en reacción ninguno es igual a otro. Por eso cada esposo debe aprender a vivir sabiamente con su esposa. Y cada esposo no debe mirar ninguna otra esposa para comparar a su esposa con ninguna. Porque todos somos distintos en nuestras reacciones. Y toda mujer debe aprender a ver a su varón distinto a los demás varones y no compararlo con ninguno. Porque aunque todos somos iguales en la naturaleza, no todos reaccionamos de la misma manera. Por eso cada uno debe conocer al suyo, cada una debe conocer al suyo, cada varón a su esposa, y los dos aprender a vivir sabiamente. Y esto es imposible si no se hace bajo la dirección del Espíritu Santo. Él es el único que puede hacer que dos pecadores puedan vivir juntos. El hogar, la verdad, no es para pecadores, es para Dios en pecadores. Él es el único que hace posible eso. Es imposible que dos humanos vivan sin Dios. Y solo vivirán dos cuando sus intereses pecaminosos se unan. Los dos caminarán juntos. Pero nosotros creyentes solamente cuando los intereses de Dios gobiernan nuestro corazón. Hermanos, su esposa es distinto. Mujer, su varón es distinto. No se parece mi esposa a la suya, ni su esposo al de otro. Somos distintos. Y cada uno tiene que aprender a vivir con el suyo. Los principios bíblicos de la manera que Dios lo ha establecido. Padre, gracias por las diferencias. Y gracias por la manera en que tú trabajas con nosotros, porque no trabajas de la misma manera con todos nosotros. Aunque aplica los mismos principios en todos, no los aplica de la misma manera, ni en la misma circunstancia, ni con los mismos hechos. Por lo tanto, enséñanos a depender de ti y ayudarnos los unos a los otros, pero no dependiendo los unos de los otros en ese sentido, Dios, sino de ti, pero ayudándonos mutuamente los unos a los otros, ya que todos estamos en este cuerpo de carne. Pero gracias porque un día seremos iguales todos. Cuando tú pongas un cuerpo santo en todos, podremos todos actuar igualmente, de la misma manera, en obediencia a ti. Y gracias por ese día, que muy pronto será. Descansamos en ti, oh Dios, y damos gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén.